Es para mí un placer participar en un proyecto que me parece muy interesante, cual es ampliar los fondos del Instituto de Estudios Canarios a fondos de naturaleza fonográfica. Además de ese convencimiento, pues se une que me toca presentar una conferencia del mejor de los historiadores canarios de todos los tiempos, don Antonio Rumeu de Arba. Además, por casualidad, coincide que el presentador de la conferencia es don Antonio Bettencourt-Massieu, así que me permite colocarme en una línea de continuidad de grandes profesionales de la historia de Canarias. Dicho eso, pues a la obra de don Antonio, además de lo que se dice ya en la propia presentación de la conferencia, hay que ponerla en un marco de gran interés y de renovación para la historia canaria. Gracias a él, la historia de Canarias dejó de hacerse únicamente con fondos locales muy restringidos y se abrió a los fondos de las grandes colecciones nacionales, especialmente el Archivo General de Simancas, del que don Antonio era un gran conocedor, del Archivo Histórico Nacional de Madrid o del Archivo General de Indias. También don Antonio, dentro de esa política de ampliar horizontes, utilizó otras muchas fuentes, incluidas el Archivo Vaticano. Por lo tanto, como digo, esa es una de sus primeras y grandes contribuciones, haber sacado a la historia de Canarias de un horizonte meramente localista. Por otra parte, la obra de don Antonio, además de lo que se pueda destacar de sus obras concretas, me parece que tiene una dimensión de colaboración, de amplitud, de relación, que es digna de mencionar. En primer lugar, el hecho de la publicación del Anuario de Estudios Atlánticos. Es una obra que ha cumplido más de 50 años y que durante mucho tiempo estaba prácticamente en la Casa de don Antonio, en Madrid. También participó en otras muchas iniciativas, entre ellas esta que presentamos hoy, cual fue las conferencias de Canarias América de la Caja de Ahorro General de Tenerife. Fue también su persona la que atrajo gran cantidad de colaboradores. Desgraciadamente no es una empresa que ha tenido la duración del anuario, pero también, como digo, concitó el interés del público. Don Antonio fue el historiador canario mejor conocido. Muchas generaciones pueden citar sus Ataques y piraterías, España en el África Atlántica y otras muchas obras, es decir, no solo en el ámbito de los profesionales. Los profesionales le debemos una remuneración especial porque, como digo, sus trabajos fueron muy amplios. Abarcó desde la Edad Media a la Edad Contemporánea, desde el estudio de la ciencia al estudio de las relaciones laborales y, como digo, participó en gran cantidad de eventos. En esa trayectoria, uno de sus capítulos importantes fue el estudio de lo que en un momento se llamó el indigenismo. El indigenismo que había arrancado en los años 50, en el año 52, con el Instituto de Estudios Indigenistas de Ballesteros, y que don Antonio, tanto en la obra sobre el Alonso de Lugo en la corte de los Reyes Católicos, como luego el trabajo de los indios americanos, comenzó a desarrollar. Es cierto que ese primer desarrollo del indigenismo estaba visto desde una óptica propia de su época, es decir, una comparación de la colonización anglosajona con la colonización de los países ibéricos, en una confrontación que actualmente ha dejado de tener interés. Pero, como digo, a partir de esa labor del Instituto
de Isabel la Católica, don Antonio fue entrando en la percepción de la realidad aborigen, tanto en Canarias como en África, como en India, es decir, ver qué es lo que había detrás de estas sociedades segmentarias poco mal conocidas por los europeos. En ese terreno se encuadra la conferencia que presentamos hoy, la libertad del hombre en la colonización, tanto canaria como luego americana. La aportación principal de don Antonio en esta conferencia y en los trabajos que siguieron a la misma fue plantear la situación de estos pueblos desde el punto de vista jurídico. Como digo, eso permitía una relación que iba más allá de la voluntariedad de las distintas colonizaciones. Como digo, se remontó hasta la teoría jurídica de la Edad Media acerca de estos pueblos, ¿sí? Efectivamente, los europeos medievales tenían contacto con pueblos infieles, que don Antonio llamó infieles positivos, es decir, aquellos que teniendo conocimiento de la revelación se habían negado a admitirla, es decir, judíos y musulmanes. Pero también, a partir del siglo XIII, entraron en contacto con poblaciones que eran también infieles, pero que por necesidad metodológica don Antonio llamó paganos o infieles negativos, es decir, aquellos pueblos que no habían tenido conocimiento de la revelación y por lo tanto se planteaba qué trato debían recibir de los europeos, si estaban obligados por la ley cristiana o simplemente por la ley natural, y por lo tanto todo lo que iba más allá de la ley natural no podía exigirles, diríamos, un cumplimiento. Esas ideas pues se empezaron a desarrollar, como digo, en el siglo XIII a partir de los contactos con las estepas asiáticas, pero va a ser en el Atlántico donde van a tener su momento de mayor plenitud. Era inimaginable que los pocos comerciantes y misioneros europeos convirtiesen y cambiasen de raíz el imperio mogol. Pero en el Atlántico encontraron poblaciones a las cuales podían, como digo, aplicarle ese concepto. El primero fue las poblaciones canarias, donde se distinguió entre las islas de penetración y las islas de conquista. Donde había habido conquista, pues la población quedó incorporada por el hecho mismo al cristianismo, pero en las islas de penetración, por ejemplo, en el caso de La Gomera, en el caso de Tenerife durante cierto tiempo, u otras islas de predicación, esa situación permitió mantener un mundo aborigen relacionado con los europeos y que con el tiempo terminará trabajando a su favor a través de los llamados bandos de pase, pero que, como digo, durante gran cantidad de tiempo mantuvo un mundo aborigen sustentado en sus propias normas. También ese proyecto que había desarrollado la Vicaría Franciscana de Canarias intentó copiarse en África, también a través de los franciscanos, aunque con muy poco éxito, debido a la inmensidad del trabajo, y sobre todo va a tener repercusión en el caso indiano. Estas ideas sobre la evangelización pacífica y por lo tanto el mantenimiento ad interim de las organizaciones del mundo indígena fue una de las dos partes que combatieron acerca de la situación americana. Los teóricos laicos propugnaron una conquista evangelizadora, primero la conquista, luego la evangelización. En cambio, el padre Victoria, el padre Las Casas y otros mantuvieron el sistema al revés. Es decir, había que
predicarles y mientras que ellos estuviesen en esa labor, mantener su forma de organización. La solución pues, será una solución, como casi siempre, intermedia. Los reyes, tanto en las leyes de Burgos como luego en las leyes nuevas, tomaron una posición favorable a la libertad de los indios americanos, al mantenimiento en ciertas medidas de su tipo de organización, además contando que ese sistema de organización trabajaba también a favor de los castellanos. Como digo, estas ideas de don Antonio, que están presentes en esta conferencia y en trabajos similares, como digo, marcaron un cambio en la concepción de la relación de europeos y estos nuevos pueblos en la historia, y a partir de él, pues todos los que hemos seguido esa vía hemos utilizado estos trabajos. Por lo tanto, creo que tienen ustedes ante sí pues, la oportunidad, por una parte, de conocer unas tesis magníficas, por otra parte, escuchar a un orador magnífico como era don Antonio y, como digo, poder imaginar también el ambiente cultural de los años 70 en nuestro archipiélago.